Amigos, bienvenidos a este programa de salud. Así como les habíamos ofrecido en esta ocasión, vamos a hablar del cáncer de estómago, el cáncer gástrico. La etiología, las causas del cáncer gástrico, del cáncer del estómago, tenemos el factor hereditario, en donde se da generación tras generación este tipo de lesión en nuestro organismo. Tenemos también la parte genética, en donde nuestros genes vienen ya establecidos de esta enfermedad, ¿no? Y cualquier momento de la vida se presenta esta enfermedad. También tenemos la mala alimentación. La mala alimentación en general, como habíamos hablado ya de muchas enfermedades, ¿no?, tiene que ser tomada muy en cuenta, hay que equilibrar la alimentación. Pero en especial las nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas y que producen concretamente cáncer de estómago, son las que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, los japoneses consumen mucho pescado ahumado y ahí están las nitrosaminas. En nuestro medio, ojo, las comidas guardadas en utensilios no apropiados para este tipo de sustancias son las que producen también el cáncer gástrico. Otra de las causas, y que esto sí vemos con mucha frecuencia en el mundo entero, es la presencia de esta bacteria gran negativa que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria está establecido ya que puede producir una gastritis, puede llevar a una úlcera gástrica y al cáncer gástrico. De tal manera que esto es importantísimo, la detección del Helicobacter pylori. Y los tratamientos actuales que se hacen, ¿no?, con el triple esquema, únicamente lo que hace es atenuarse la acción de la bacteria. Otra de las causas, y quizá que se da con mucha frecuencia en nuestro medio, es el consumo excesivo del alcohol, el cigarrillo, que no es nada bueno, y los cambios en nuestros hábitos alimentarios. Es decir, llega la hora del desayuno, el almuerzo y la merienda, y por muchas circunstancias como el trabajo o la responsabilidad, nosotros dejamos de alimentarnos. Eso es un factor importante en los cambios alimentarios. Además de producir los cambios gástricos como la diarrea, producir un estreñimiento, las flatulencias, etc., también cambian nuestros relojes biológicos, cambia nuestra acción. De tal manera que eso también es muy fundamental de que nosotros corrijamos esa parte también, algo que sí nosotros podemos evitar acá en nuestro medio. ¿Cómo sospechamos nosotros de que hay una enfermedad grave como cáncer gástrico? En primer lugar, comenzamos a perder el apetito, vamos bajando de peso, comenzamos a ponernos un poco pálidos, nos desorientamos, estamos angustiados, y el dolor, que es fundamental, el dolor es básico. El dolor ya no sé de los esquemas de tratamiento como analgésicos, antiespasmódicos, ¿no? El tratamiento también tiene que ser relacionado directamente ya con la causa que está produciendo. Y también viene otra sintomatología, dependiendo ya de otros sitios que va tomando el cáncer, la diseminación, la metástasis, también entonces depende a qué órgano afecte. Por ejemplo, si nos afecta a nosotros a los pulmones, nos afecta a los huesos, nos afecta el hígado, los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a cada órgano viene la otra sintomatología. Es decir, que el paciente comienza a deteriorarse poco a poco y, como siempre, el cáncer avisa cuando ya está avanzado. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se lo establece? Es en base a exámenes y además de lo que pasa el paciente en la parte clínica. Entonces, tenemos exámenes generales como una biometría hemática, una química sanguínea, una fosfatasa alcalina, ¿no? Tenemos nosotros un examen de orina, de heces, tomografías, etc. Todo lo que sea necesario de acuerdo a la etapa en donde está el cáncer. Pero básicamente también tenemos que pedir esto siempre, los marcadores oncológicos, como es el carcinoma gástrico, el CA19-9, el CA72-4, etcétera, etcétera, todo lo que necesitamos. De esa forma nosotros podemos llegar a establecer un diagnóstico concreto. La endoscopía digestiva más biopsia, que es clave, el diagnóstico citológico, el histopatológico. Ahí nosotros realmente tenemos un diagnóstico certero también, además de los marcadores oncológicos. Si un paciente ya está diagnosticado con cáncer gástrico, ¿qué hacer? Entonces tenemos nosotros que si solo se ha tomado una parte pequeña del estómago, podemos hacer una gastrectomía parcial, sacar solo ese pedacito y está solucionado el problema. Pero si ya está tomado todo el estómago y a lo mejor con metástasis, ya no podemos a lo mejor acceder a la parte quirúrgica. O dependiendo también si es que no ha traspasado una membrana que se llama la serosa, nosotros podemos hacer una gastrectomía total, en donde se hace ya una anastomosis, ¿no?, a nivel del intestino con el esófago,
si es un esófago yeyuno anastomosis o esófago duodeno anastomosis, dependiendo si es un Billroth 2 o la cirugía que se llama Billroth 1. Todo depende de cómo esté el diagnóstico del paciente. Entonces, frente a esto nosotros tenemos ya la parte que podemos alternar, clínica y quirúrgica, solo clínica o solo quirúrgica, dependiendo del estado del paciente en qué estado esté. Frente a la parte quirúrgica, cuando se lo aborda en el quirófano, nosotros podemos tener las siguientes complicaciones. Complicaciones que se dan a larga distancia, a largo tiempo, tardías, complicaciones inmediatas. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones? Nosotros tenemos dentro de las inmediatas una enfermedad que se llama el síndrome de Dumping. Podemos también tener inmediatas una dehiscencia de suturas, con consecuencias fatales, con una peritonitis de esas terribles. Podemos tener complicaciones de obstrucciones a la larga. El píloro, que es la parte por donde se da el vaciamiento del estómago, puede llegar a taparse. Y en esos casos, ¿qué hacemos? Una yeyunostomía de alimentación, que es otra cirugía que se hace para que se pueda alimentar el paciente. ¿Qué puede pasar frente a un paciente que ya está operado de su estómago? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Hablábamos de las inmediatas. Dentro de las inmediatas tenemos una que se llama el síndrome de Dumping. Este es un trastorno en donde, por el bypass gástrico que se hace en la cirugía, por una Y de Rux que se hace en la cirugía dentro del proceso de un esófago duodeno o esófago yeyuno anastomosis, un Billroth 1 o un Billroth 2, puede venir este síndrome de Dumping. ¿Qué pasa con este paciente? Puede morirse con el síndrome de Dumping. Es un vaciamiento gástrico o es gástrico total hacia el intestino. Pero aquí se produce una regresión en donde suben no solo gases, suben líquidos, ¿no? Y eso determina de que pueda producirse una asfixia en el paciente, puede producirse el vómito, puede incluso la alimentación irse por la tráquea y dar una neumonía química con fatales consecuencias que más de 4 horas no hay nada más que hacer. El síndrome de Dumping en el paciente puede producir náusea, puede producirle vómito, puede llevar a una asfixia por la regresión de los alimentos, de los gases. Entonces el paciente, ¿qué tiene que hacer para salirse de esto? Primero identificar cuál es el problema, porque comienza la angustia, comienza la desesperación, no se puede respirar bien, comienza el dolor y viene la sensación de asfixia fundamentalmente. Cuando uno abre la boca frente a un síndrome de Dumping, sale una bomba de gases, pues después viene el vómito, y todo eso produce un alivio porque produce la desobstrucción de esta parte del tubo digestivo. ¿Cómo contrarrestar un síndrome de Dumping? Tenemos que cambiar la alimentación. Esto lo hablo por experiencia propia. Yo sufrí un cáncer gástrico, fui sometido a una cirugía, un Billroth 2, y no lo dicen los libros, sino es la experiencia, las investigaciones. Tenemos que cambiar nuestra forma de alimentarnos. Todo paciente que hemos sido sometidos a estas cirugías y no tenemos estómago o una parte parcial del estómago, tenemos que empezar a alimentarnos primero por los sólidos y luego los líquidos. Entonces los sólidos comemos primero el arrocito, comemos el segundo plato, ¿no? Las partes de esas, y luego la sopa, el caldo y el jugo. De esa manera nosotros podemos evitar un síndrome de Dumping y obviamente masticando siempre despacio, masticando bien. No hay que olvidarnos que lo que no tenemos de estómago, tenemos que esa función hacerla cumplir en el bolo alimenticio, tanto en esta cavidad bucal como en la parte intestinal. Entonces, amigos, como ustedes pueden ver, el tratamiento puede ser clínico, puede ser quirúrgico, las combinaciones de las cosas y manejar también la parte dietética, arreglar nuestros relojes biológicos y no dejarnos ganar por este síndrome de Dumping, por las complicaciones serias que pueden tener, como llevar hasta la muerte por una asfixia. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Un saludo muy cordial para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.